¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Hoy nos acompaña el doctor Hugo Gómez Márquez. Es especialista en neumología y encargado de la unidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Con él vamos a compartir estos minutos. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea de los pacientes, íntimamente relacionada con el consumo tabáquico, aunque también hay otras causas como en nuestra población, especialmente en la comunidad gallega, la combustión de la biomasa, la leña, la lareira, etcétera, etcétera, pero el 95% de la EPOC es tabáquica. Es una obstrucción fija, irreversible al flujo aéreo, provocado por la inflamación que genera el humo del cigarrillo y, bueno, al final acaba con una sintomatología pues, de disnea, fatiga, falta de aire, tos, expectoración, etcétera, etcétera, que causa pues, tanto malestar e incomoda y disminuye la calidad de vida de nuestros enfermos. ¿Cuáles son las causas de su aparición? Entiendo que ser fumador y serlo a lo largo de muchos años. Exactamente. Nosotros decimos que pacientes por encima de 35 años con un consumo acumulado, un índice que nosotros disponemos de 10, es decir, que ha fumado al menos 10 paquetes un paquete al día durante 10 años o más, o el equivalente, 20 años, medio paquete al día, ese índice de 10, y que tenga síntomas respiratorios, tos, expectoración, ese carraspeo típico del fumador, con una espirometría con broncodilatación donde muestre una obstrucción fija e irreversible en sus bronquios, va a hacer el diagnóstico. Muy sencilla de diagnosticar, nombrabas la espirometría, que es un aparato que soplas y te dice al momento pues, si la padeces o no, ¿no? Exactamente, la espirometría es la herramienta básica, fundamental para hacer el diagnóstico. Podemos decir por la clínica que el paciente pues, tiene una posible EPOC, pero debemos demostrar que exactamente ese paciente tiene una obstrucción fija e irreversible en sus bronquios que hace que padezca esta enfermedad. No podemos diagnosticarla sin esa herramienta. Podemos tratarla porque el paciente está asintomático y debemos tratarla, pero debemos objetivar con una prueba que nos diga que tiene obstrucción bronquial. Una prueba que se puede realizar en centros de atención primaria, ¿entiendo? También en los centros de atención primaria, no todos, pero sí tienen posibilidad de hacer diagnósticos y muchas veces los médicos de atención primaria, la verdad que nos ayudan muchísimo en este sentido. Aquellos que hacen espirometrías, pues ya es un cribaje importante y hay que hacerlo precisamente en fumadores, pacientes con síntomas respiratorios, todos deben hacer una espirometría. Un alto número de pacientes no saben que padecen esta enfermedad. Hay también mucho desconocimiento, o lo había, o estáis tratando de conseguir que la gente se familiarice con la EPOC. Exactamente, me alegra mucho esa pregunta porque el lema de este año del Día Mundial de la EPOC es Coñece EPOC. EPOC no se conocía hasta hace 5 años, solo un 17% de la población sabía lo que era la EPOC, era la gran desconocida y actualmente, gracias a vosotros, a los medios de comunicación, prensa, etcétera, etcétera, también nuestra labor como profesionales, sabemos que un 40% de la población, por lo menos gallega, que hemos hecho este estudio, conoce lo que es la EPOC. Muy lejos del ictus, muy lejos de la diabetes, muy lejos del asma, que casi todo el mundo conoce estas patologías, pero la EPOC sigue siendo una gran desconocida a pesar de que es la cuarta causa de muerte global en España por todas las causas. Imagínate el peso que tiene en nuestra sociedad. Y con una incidencia, entiendo que bastante alta en la población. Exactamente, tiene una prevalencia en torno al 12% de la población mayor de 40 años padecen EPOC. Y fíjate que 7 de cada 10 pacientes la tienen y no lo saben. Una incidencia muy alta. ¿Qué tratamientos se ponen en marcha cuando se diagnostica la enfermedad a alguien? ¿Qué es lo que podéis hacer? Lo principal es que si es una EPOC tabáquica, por supuesto, si el paciente fuma, es una enfermedad prevenible. Probablemente el paciente que no fume no desarrolle una EPOC si no tiene contacto con otras cosas, con otras etiologías como la combustión de la biomasa, o tiene déficit congénito, por ejemplo, de déficit de alfa-1 antitripsina, que es otra causa de enfisema pulmonar, pero que no la vamos a más que nombrar. Pero en la EPOC lo principal es la deshabituación tabáquica. Posteriormente, la prevención con vacunación antigripal, vacunación antineumocócica y broncodilatadores. Los broncodilatadores son esos dispositivos de inhalación que van a hacer que el bronquio del paciente pues, se ensanche, se dilate y tenga menos intolerancia al ejercicio físico, menos fatiga, menos falta de aire y que probablemente podamos tratar a nuestro paciente pues, de forma ya crónica y de forma indefinida, porque la EPOC, como decíamos antes, no hay marcha atrás. Una vez que se diagnostica, es para toda la vida. ¿Y por qué es irreversible? Porque es muy común fumadores salir por la noche, fumar y decir, por la mañana salgo a correr y limpio. Y limpio el cuerpo, ¿no? Sí, ojalá fuera así y la EPOC fuera totalmente reversible. El asma es una enfermedad reversible al flujo aéreo con broncodilatadores, pero la EPOC no. La EPOC, la inflamación crónica que generan las células inflamatorias dentro del bronquio, acaban haciendo que ese tubo, como le explico a mis pacientes, acabe totalmente cerrado. Y luego los broncodilatadores sí es verdad que ayudan a dilatarlos un poco, pero no totalmente, con lo cual eso queda totalmente establecido. Una obstrucción fija
e irreversible al flujo aéreo que hace pues tan característica la fatiga de nuestros pacientes, que hace que tengan más tos, más sintomatología respiratoria. Con lo cual, fumadores que tengan sintomatología respiratoria deben de realizarse una espirometría. ¿Por qué tan alta mortalidad? Yo también te puedo decir que conozco mucha gente que ha convivido con la EPOC durante muchos años. Sí, bueno, la mortalidad es evidente, es la cuarta causa de muerte en España y mueren en torno a 15-16.000 pacientes al año por EPOC. Genera un gran gasto sanitario, porque es una enfermedad, como vemos, muy prevalente y que acaba dando mortalidad porque vemos muchos pacientes ya con oxígeno, con ventilación mecánica no invasiva. Son pacientes que tienen pues, insuficiencia respiratoria y la insuficiencia respiratoria mata. Los eventos cardiovasculares también se asocian a esta enfermedad en un alto porcentaje, con lo cual pulmón, corazón van de la mano, aparte de otras patologías que luego genera la EPOC. Las neumonías, las infecciones que cogen luego nuestros pacientes dentro de un ingreso hospitalario también matan. La neumonía es de las primeras causas de muerte dentro de un hospital. Entonces los pacientes con EPOC tienen más riesgo de infecciones. Su defensa del aparato respiratorio pues, no está como la de un paciente sano, con lo cual una vez que ingresan en el hospital también sabemos bueno, lo que hay en el hospital, pues hay bacterias, hay virus y hay otras cosas que no hay en domicilio, con lo cual eso es una causa también importante. Hablabas antes de una incidencia de un 12%, más o menos. ¿Estamos en cifras respecto a otras provincias similares, respecto a otras comunidades similares o no? Te puedo decir, Ourense hay mucha EPOC, y hay mucha EPOC porque también la longevidad de nuestra población hace que bueno, los pacientes vivan más y los pacientes pues, bueno, han convivido más con la biomasa. No es de las provincias que más se fuma, porque también el ser anciano hace que el paciente tenga menos autonomía como para fumar. Es de hecho de las que menos se fuma, pero sí tiene una alta prevalencia en nuestra comunidad, desde luego. ¿Se puede tener, digamos, para mandar un mensaje esperanzador, calidad de vida conviviendo con la EPOC? Por supuesto, yo creo que en la neumología ha avanzado extremadamente. Desde luego los pacientes viven más. La oxigenoterapia pues, ha demostrado esto, la ventilación mecánica no invasiva también hay estudios donde muestra que los pacientes viven más. Ha mejorado los planes de autocuidado, la hospitalización a domicilio, la calidad asistencial en general ha mejorado y esto bueno, es constatable en los pacientes que nosotros vemos a diario. Pero desde luego no podemos dar oxígeno, ventilación, los mejores broncodilatadores, la mejor calidad asistencial si el paciente no ha dejado de fumar. Recordemos que es una enfermedad prevenible, una enfermedad que la base es dejar de fumar, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje esperanzador es que si usted tiene EPOC, inmediatamente y fuma, deje de fumar porque el declive de la función pulmonar va a ser mucho más acelerado que una persona que tenga EPOC y no fume, con lo cual ese es el mensaje fundamental, yo creo. Dejar de fumar, ese es el mensaje que hay que mandar. ¿Hay estudios sobre el uso de vapeadores y su relación con la EPOC o con otras enfermedades pulmonares? De momento es muy pronto como para decir si el vapeador genera o no genera EPOC. Desde luego, cualquier método de inhalación, sean pipas de agua, sean vapeadores, sean cualquier método inhalatorio, puede provocar daño bronquial y puede provocar una enfermedad pulmonar obstructiva. Creo que en Estados Unidos sí ha habido casos de provocar nuevas enfermedades. Sí, los vapeadores, el aceite que tienen, pues ya han puesto en manifiesto diferentes tipos de neumonitis, neumonitis por hipersensibilidad, neumonitis de otros rangos, incluso han acabado pacientes en trasplante y pacientes jóvenes, con lo cual desde nuestra sociedad no apoyamos el uso de vapeadores para dejar de fumar. Tenemos otras terapias muy conocidas como la vareniclina o la terapia sustitutiva de nicotina para hacer frente a la deshabituación tabáquica. También creemos que es bueno hacerlo durante el ingreso hospitalario por una exacerbación de EPOC. Cuando el paciente realmente está en domicilio, pues a lo mejor no es muy consciente, pero cuando realmente está fatigado, sofocado, ingresado en el hospital, creemos que en el seno de esa exacerbación es bueno insistirle y ya con parches de nicotina ayudarla a que deje de fumar. Pues con ese consejo nos vamos a quedar. Doctor Hugo Gómez Márquez, especialista en neumología y encargado de la unidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica del CHU. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí. Muchas gracias a vosotros por el interés. A ustedes, muchas gracias como siempre por la atención prestada. Nos vemos mañana aquí de nuevo en la entrevista de hoy. Saludos.